Buenas chiquilines, les voy a explicar algo acerca del enlace químico. Este video en realidad es para los de cuarto, pero los de sexto si quieren repasar no hay problema. Dentro del enlace químico tenemos dos tipos de enlace, el covalente y el iónico. En el caso del enlace covalente vamos a formar moléculas, en el caso del enlace iónico se van a formar iones. Recordemos que cuando hablamos de enlace químico lo que estamos hablando es de la unión de los átomos. Estos átomos se unen para formar las sustancias que normalmente conocemos. Por eso es importante estudiarlo, porque a partir de esos enlaces van a ser las características que tenga la sustancia. Vamos a empezar a ver el primer ejemplo. En este caso tenemos hidrógeno y oxígeno. Sabemos que estos dos elementos cuando se unen lo que forman es agua. ¿Cómo vamos a empezar a hacer el estudio? Lo primero que tenemos que buscar es la electronegatividad. La electronegatividad aparece en la tabla. Siempre que tomamos una tabla periódica, no importa cuál sea, vamos a fijarnos en las referencias. Las referencias nos van a dar a nosotros toda la información de qué es lo que nos está diciendo la tabla. En este caso, en esta tabla, la electronegatividad aparece allí. Así que me fijo que la electronegatividad, en este caso, tenemos el oxígeno. Para el oxígeno la tenemos acá, es 3,5. Para el hidrógeno, que lo tenemos acá arriba, es 2,1. Vamos a tener que indicar la electronegatividad de ambos, el hidrógeno y el oxígeno, y luego calcular la diferencia de electronegatividad. Este símbolo que aparece acá, que se llama delta, me está indicando que tengo que hacer una resta. Lo voy a restar de tal manera que el resultado siempre me dé positivo. Una vez que tengo el resultado de la diferencia de electronegatividad, entonces voy a tener que fijarme qué tipo de enlace tengo. Para saber qué tipo de enlace tengo dos posibilidades. La primera es recordar esta tabla, la cual me voy a tener que aprender de memoria, en la cual me va a indicar, según la diferencia de electronegatividad, qué tipo de enlace es. Entre 0 y 1,7 tengo enlace covalente. Entre 1,7 hacia el final, 3,3, que es lo máximo que me puede dar, va a ser iónico. Ahí tengo los dos tipos de enlace. En el caso del covalente puedo tener apolar o polar, dependiendo también de la diferencia. Lo otro, que todavía es más fácil de identificar, es el carácter iónico porcentual. ¿Por qué es más fácil? Porque no tengo que aprenderme de memoria ninguna tabla, lo único que me tengo que fijar es la tabla periódica. Muchas de las tablas periódicas tienen esta tablita que aparece en la parte de atrás de la tabla, en la cual tenemos la electronegatividad. En este caso la electronegatividad está aquí y tenemos esta tablita. Esta tablita, en esta tabla es chiquita, pero si nos fijamos, allí dice diferencia de electronegatividad y carácter iónico porcentual. Si yo me fijo acá, voy a notar que en el 1,7 el carácter iónico porcentual supera el 50%. Una vez que supera el 50%, significa que el enlace que tengo es iónico. Cuando es menor a 50%, entonces va a ser covalente. En el caso del covalente polar o apolar, el apolar se va a encontrar en los primeros, hasta el 0,4 que no supera el 5%. Así que en ese caso vamos a tener un enlace covalente apolar. En el resto va a ser polar hasta que lleguemos al 51%. De esa manera podemos identificar qué tipo de enlace tengo. En el caso del agua, como era 1,4 la diferencia, entonces voy a tener un enlace covalente polar. ¿Sí? Entonces allí nos queda la tablita, después para que ustedes la vayan teniendo, los que quieran lo copian en el cuaderno, los que no, fíjense si tienen esto en sus tablas. Una vez que identifiqué el tipo de enlace, ya calculé diferencia de electronegatividad, identifiqué el tipo de enlace que hay, entonces voy a hacer la estructura de Lewis. La estructura de Lewis es la de los puntitos. ¿Cómo me fijo eso? Voy a tener que fijarme los electrones de valencia. No es necesario para esto
hacer la distribución electrónica. ¿Por qué? Porque la tabla periódica me indica la cantidad de electrones de valencia. ¿En qué lugar? Aquí arriba, en el grupo. ¿Ah? Nosotros que vamos a trabajar con los elementos que son representativos, es decir, estos dos de aquí. Bueno, tuve que cortar el video porque había mucho ruido. Continúo. Dijimos, si nosotros vamos a trabajar siempre con los elementos representativos. Los elementos representativos son los que se encuentran en esta zona de la tabla y estas dos primeras filas de aquí. ¿Ah? Lo que conocemos como el bloque A, si ustedes se fijan acá arriba, son los que tienen la letra A. ¿Ah? Ese número que aparece al lado, que aparece con números romanos, me está indicando la cantidad de electrones que vamos a dibujar en la estructura de Lewis, que son los electrones de valencia. En el caso del oxígeno, se encuentra acá, está en el 6, por lo tanto le dibujamos 6 puntitos. Recuerden que los puntitos los vamos dibujando, nos imaginamos el cuadrado al lado del símbolo, alrededor del símbolo, y empezamos a dibujar los puntitos a cada lado. No puedo dejar un lado del cuadrado sin puntitos mientras estoy colocando otros puntitos de a 2. ¿Ah? Primero es un puntito en cada lado y después los otros los voy agrupando. Los electrones siempre van a buscar la manera de estar de a 2. Por eso, cuando se forman enlace, lo que yo hago es juntar estos dos electrones. Este electrón que estaba solo se va a juntar con este electrón que está solo. ¿Ah? Allí tengo el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno. Está acá. ¿Qué pasa con este? Este tampoco puede quedar solo. Por lo tanto, voy a tener que colocar otro hidrógeno para que pueda compartir también su electrón allí. ¿Ah? De esa manera, entonces, se formó la molécula de agua. ¿Ah? 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno. Todos los electrones se encuentran de a 2. ¿Ah? Se encuentran formando una pareja. Acá tenemos 2 ejemplos para mostrarles rápidamente qué es lo que tienen que hacer para que el ejercicio de enlace químico esté completo. Lo primero que voy a hacer es buscar la electronegatividad de estos dos elementos. ¿Tá? Electronegatividad del hidrógeno, lo voy a buscar en la tabla, sé que es 2,1. Voy a buscar la electronegatividad del carbono. A ver, vamos a dar vuelta a la tabla que está de este lado. Del carbono acá, 2,5. ¿Ah? Una vez que tengo las dos electronegatividades, voy a hacer la diferencia. Siempre de tal manera que el número que me dé sea positivo. ¿Ah? Al mayor le resto el menor. Una vez que tengo ya la diferencia de electronegatividad, voy a fijarme qué tipo de enlace es. Sé que es un enlace covalente porque me doy cuenta porque tengo un no metal que se está uniendo a un hidrógeno. No metal más hidrógeno siempre es un enlace covalente. ¿Qué tipo de enlace covalente? Me voy a tener que fijar con esto. Por lo tanto, vuelvo a la tabla, voy a la tabla del carácter iónico y me fijo acá, 0,4, 4%. Como no supero el 5, entonces voy a hablar de un enlace covalente apolar. Perfecto, entonces ahí ya tengo la primera parte del ejercicio. Luego dijimos que vamos a buscar la estructura de Lewis. Para eso otra vez voy a la tabla. El carbono lo encuentro acá. ¿Ah? Está en el grupo 4. El hidrógeno está en el grupo 1. Así que hacemos. Carbono 4, hidrógeno 1. Allí tenemos el primer enlace. El tema es que el carbono tiene otros 3 electrones que están solos. Por lo tanto, acá voy a tener que seguir agregando hidrógenos para completar acá todos los pares de electrones.
Una vez que ya tengo eso hecho, entonces puedo escribir su fórmula química. Tengo un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno, CH4. Acá tengo otro. En este caso tengo un no metal con un no metal. Me pasa lo mismo que con el anterior. Sé que es un enlace covalente. De todas maneras, voy a hacer todo el análisis. Lo mismo, primero que nada, la electronegatividad del carbono, que ya la vimos en el anterior, es 2,5. Y la del oxígeno, que también lo vimos en el anterior, que era 3,5. Voy a hacer la diferencia. Voy a fijarme en la tabla qué tipo de enlace covalente es. Busco aquí la diferencia 1, 22. Por lo tanto, va a ser un enlace covalente polar. Ahí ya tengo la primera parte. Ahora tengo que hacer lo mismo que hicimos acá. La estructura de Lewis. Carbono, oxígeno. El oxígeno está en el grupo 6, el carbono está en el grupo 4. Fíjense que no importa cómo yo ordene los puntitos, lo puedo ordenar como a mí me sirva que estén ordenados. Lo importante es que no tenga ninguna parte del cuadrado libre cuando tengo dos puntitos que están juntos. Y ahí entonces voy a formar ahora los enlaces. Uno acá, uno acá. Esto se llama enlace doble. Fíjense que tengo dos átomos que están compartiendo dos pares de electrones. De todas maneras, el carbono acá todavía le falta. Así que voy a agregar otro oxígeno. Y voy a hacer lo mismo. Allí entonces tengo ahora todos los puntitos de A2. Voy a escribir la fórmula por último. Un átomo de carbono, 2 átomos de oxígeno. Bien, y para ir terminando, nos queda el enlace iónico. Dijimos hoy el enlace covalente, puede ser polar o apolar. De todas maneras forma moléculas porque comparten sus electrones. El iónico, en realidad, ya no comparten los electrones. Hay uno de los átomos que va a perder el electrón y otro de los átomos que lo va a ganar. ¿Cómo puedo identificar un enlace iónico? Bueno, primero que nada porque está formado por un no metal y un metal. En este caso tenemos el ejemplo con el sodio y el cloro. El sodio, un metal alcalino, se va entonces a unir con el cloro, que es un halógeno. Lo primero que voy a hacer, igual que hicimos en los anteriores, es buscar la electronegatividad. Para el sodio, la tenemos allí al sodio, vemos que su electronegatividad es 0,9. Fíjense que siempre los metales tienen electronegatividades muy chicas. En el caso del cloro, que lo tenemos allí, es 3,0. Sepan disculpar que no tengo mucho pulso. Bien, entonces ahora voy a hacer lo mismo que hicimos hoy. Voy a hacer la resta de la diferencia de electronegatividad. En este caso me va a dar 2,1. Voy a hacer exactamente lo mismo que con los anteriores. Voy a buscar acá el carácter iónico porcentual. En el caso del 2,1 está acá, 67%. Así que es bastante iónico.
Por lo tanto, voy a colocar acá enlace iónico. Un enlace iónico lo que tiene es que forma iones. Por lo tanto, voy a tener que indicar esos iones. Voy a hacer algo parecido a lo que hice con el enlace covalente. Voy a poner la estructura de Lewis, el símbolo, el sodio, que pertenece al grupo 1A. ¿Ah? Por lo tanto, le voy a dibujar un solo electrón. En el caso del cloro, que pertenece al grupo 7, entonces le voy a dibujar los 7 electrones alrededor. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos, acá hay un electrón solo, acá hay un electrón solo. Como dijimos que es un enlace iónico, hay uno que lo pierde. ¿Quién lo va a perder? El que tiene la menor electronegatividad. Por lo tanto, el sodio va a perder su electrón y lo va a ganar el cloro. ¿Ah? Después les voy a dejar también las definiciones de qué es electronegatividad para que entiendan un poco más. Por lo tanto, el sodio pierde su electrón, el cloro lo va a ganar. Por eso, en lugar de hacer el círculo como hice en el enlace covalente, porque comparten los electrones, en este caso no. Indico quién pierde, quién gana el electrón. Y luego tengo que hacer el análisis de cómo es que van a quedar estos iones, porque las cargas se deben a que hay protones y hay electrones. Tengo cargas positivas y cargas negativas. Mientras tengo la misma cantidad, tengo un elemento que es neutro. En este caso, en el caso del sodio, tenía en un principio, cuando era neutro, 11 protones, 11 electrones. Al perder un electrón, me quedan los 11 protones, pero me quedan 10 electrones. Si me fijo, lo que tengo más son cargas positivas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Una carga positiva más. Por lo tanto, me va a quedar un catión que perdió un electrón y me va a quedar positivo. ¿Ah? ¿Qué voy a poner acá? 1 más. El 1 no lo pongo porque cuando pongo el más se entiende que va el 1 al lado. En el caso del cloro, el cloro tenía, cuando era neutro, 17 protones, 17 electrones. Ahora que se ganó el electrón que perdió el sodio, los protones los mantiene igual, pero ahora tengo 18 electrones. Si me fijo, tengo más cargas negativas. ¿Cuántas más? Una. Gana un electrón, el nombre que recibe es anión y la carga que le queda entonces es negativa. Las cargas que les quedan a cada uno las voy a sacar de esto, de pensar cómo quedan sus cargas dentro del átomo. Los protones recordamos que no se mueven, tengo la misma cantidad. Lo que va a cambiar es la cantidad de electrones. En ese caso me voy a fijar cuál es la diferencia y esa va a ser la carga que le va a quedar al elemento. Cuando voy a escribir correctamente el enlace iónico, tengo que hacer todo el estudio de enlace iónico. Comenzando primero que nada por la diferencia de electronegatividad para identificar que es un enlace iónico. Luego tengo que dibujar la estructura de Lewis, tengo que indicar quién pierde, quién gana electrones. Tengo que fijarme cuáles son las cargas que tienen cada uno. Recuerden además que en algunos casos se pierden más de un electrón. ¿No? Por ejemplo, si tuviéramos magnesio y cloro, el magnesio, cuando lo voy a buscar, está aquí, tiene 2 electrones de valencia. ¿Ah? Por lo tanto, el magnesio va a perder un electrón, porque es el metal siempre es el que pierde el electrón, y lo va a ganar el cloro. Y ahí el cloro entonces tiene todos sus electrones de A2. Pero el magnesio perdió este, y este que está acá lo tiene que perder también, no puede quedarme un electrón solo. ¿Cómo lo va a perder? Bueno, se lo va a regalar a otro cloro.
En este caso, el magnesio pierde 2 electrones. Por lo tanto, la carga que le va a quedar va a ser positiva 2. El cloro sigue ganando un solo electrón. Este ganó un electrón, este ganó un electrón. Por lo tanto, el cloro es menos. Cuando voy a escribir su fórmula mínima, entonces voy a tener que escribir: tengo un magnesio, pero tengo 2 cloros. ¿Ah? Allí entonces ahora escribí la fórmula mínima. En este caso tenía un sodio, un cloro. Por lo tanto, su fórmula mínima me queda un sodio, un cloro. Bueno, espero que les haya servido y cualquier cosa, saben que estoy a las órdenes y me preguntan. Bueno, nos vemos pronto. Cuídense.